Bienvenidos una semana más a un vídeo de repaso semanal sobre las criptomonedas más importantes. Como siempre vamos a tratar el top 5 de las criptomonedas con mayor capitalización y con proyecto, que son Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano y Solana. Y vamos a hacer un poco la continuación de los análisis que estuvimos viendo, en este caso pues en semana anterior, de Axie Infinity, de Mana Decentraland, de PancakeSwap y de Avalanche, ¿vale? Vamos a comenzar como siempre por Bitcoin y lo que veíamos en el vídeo anterior, pues la semana pasada veíamos una vela de cuerpo alcista con ruptura de un nivel de resistencia, que como podemos ver ha habido un desarrollo a favor de esa ruptura, de ese movimiento, y ahora hay un proceso correctivo a ese movimiento, ¿vale? Un proceso correctivo dentro del corto plazo de movimiento de swing trading, que de respetar la zona del soporte de los 40.900, 41.900, pues nos haría pensar que volvería a retomar de nuevo ese movimiento alcista en búsqueda de la resistencia que tienen los 47.000, ¿vale? En el caso de que perforara de nuevo el precio la zona de los 40.000, pues con gran probabilidad volvería a visitar la zona de soporte de los 36.600 puntos, ¿vale? Vamos a pasar a Ethereum para ver la situación, un movimiento mucho más claro todavía. ¿Por qué? Porque la resistencia la teníamos marcada en los 3.400, 3.330, que coincide con la media exponencial de 200, marca otro máximo decreciente Ethereum en este caso, y ahora mismo se encuentra en la zona de los 2.880 aproximadamente, que todo nos hace pensar que mientras se mantenga respetando el precio esta zona, podría volver a intentar de nuevo ir a buscar los máximos anteriores y la resistencia que nos marcamos de medio plazo, ¿vale? La pérdida de la zona que tenemos aquí comprendida entre los 2.700 puntos, pues nos haría pensar que el precio volvería a retroceder al mínimo anterior que marcó a finales de enero en los 2.300, ¿vale? Prácticamente las criptomonedas están marcando las mismas pautas, al menos estas tres que vamos a ver, que son Bitcoin, Ethereum y ahora vamos a ver BNB. BNB, pues en comparación a Ethereum, ya Bitcoin tiene menor fuerza relativa, pero también ha dejado marcada la zona de rechazo antes de llegar al nivel de resistencia que nosotros teníamos marcado, y ahora, como podéis ver, pues entre los 393 y los 380 tiene un soporte de corto plazo que tendría que respetarlo con previsión alcista para ir a continuar el movimiento en búsqueda de los 460, que es la resistencia que tenemos marcada, porque de no ser así, de no reaccionar desde esa zona, pues de perderlo, ese nivel, pues también nos haría pensar que el precio iría a buscar los mínimos anteriores relativos de corto plazo y de medio plazo, que son los 336. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a ver el gráfico de Cardano, que como comentábamos la semana pasada, una ruptura tímida, inocente, sin mayor volatilidad y fuerza, que nos hace, que nos hace mantener la predisposición del soporte de largo plazo, que está marcado entre los 0,90 y los 1,08, que volvemos a repetir que para mí es la línea del bien y del mal, que tiene que superarlo. A gráfico de swing trading, los 1,26 es la clave para que pueda ir a buscar el precio, los 1,57. Un cierre por encima de 1,27 en gráfico diario nos podría hacer pensar con gran probabilidad, nos haría pensar que iría a buscar la zona de los 1,57, y esa ya es la resistencia de corto plazo. Si fuera ya capaz de romper esa zona, ya sí que la tendencia alcista volvería a tomar impulso, un nuevo impulso alcista, una tendencia de medio plazo con total seguridad comenzaría. Y la pérdida de la zona de los 0,90, pues como comentábamos, la línea entre el bien y el mal. O sea, la pérdida de la zona de los 0,90, la siguiente zona marcada en el gráfico como importante ya serían los 0,38. O sea,
sería una gran caída en ese caso. Por lo tanto, como podemos ver, es un soporte de nivel clave porque durante los meses de julio, de junio, de mayo, abril, marzo y febrero del 21 han sido zona de soporte muy relevante, ¿de acuerdo? Todavía en un gran movimiento lateral, desde febrero del 21, ya un año entero con un movimiento lateral de zona de techo de Cardano, que no ha sido capaz todavía de desarrollar un nuevo movimiento al alza, ¿vale? Vamos a pasar a ver la situación de Solana. Solana también ha respetado bastante bien las zonas que nos marcamos en el gráfico porque, como podéis ver, por muy poco no llegó a la zona de los 125 que nos marcábamos. Un impulso, movimiento de corto plazo de swing trading desde ese pequeño suelo que hizo en los 90 y ha ido a buscar la zona de la resistencia de los 122, 123. El precio ha sido rechazado y, como comentábamos anteriormente, pues esta es la zona que en estos próximos días tiene que defender como soporte de corto plazo de operativa de swing trading para ir a buscar de nuevo los máximos anteriores y la media exponencial de 200, porque de perderlo pues iría otra vez a buscar los 81 euros, los 81 dólares, perdón, ¿vale? Visto el repaso de las top 5, vamos a continuar con el análisis que teníamos de las criptomonedas que nos pedís en los comentarios o vía consulta por correo electrónico. Vamos a ver Avalanche. Bueno, Avalanche comentábamos que desde el soporte desde el rebote de la zona de los 53, pues veíamos la semana pasada como rompía al alza esta resistencia en los 74 y se topa en los 95 con la resistencia, como podéis ver, de la directriz de los máximos decrecientes. Entonces, este gráfico pues lo tenemos un poco más claro. ¿Por qué? Porque a corto plazo tenemos la zona que nos marcamos en el gráfico, como veis ver, en los 95, 96 y nos vamos a marcar la zona de los 75. Un cierre por encima al alza de los 96 dólares rompiendo esta directriz y estos máximos anteriores relativos nos haría pensar que el precio vuelve a buscar los máximos históricos. Por el contrario, tiene que defender como soporte esos 74 porque si no, de perderlo con un cierre en gráfico diario volveríamos a retomar la senda bajista en este caso y con gran probabilidad un cierre por debajo de esa zona de los 73, 74 dólares, pues con gran probabilidad volvería el precio a buscar la zona de los 53, que es el mínimo anterior marcado, ¿vale? Vamos a pasar a Axie Infinity. Como podemos ver, pues un poco también gráfico parecido, aunque las criptos pertenecientes o relativas a lo que es los NFTs y el metaverso pues se han comportado en las últimas jornadas mejor que el Bitcoin en comparación, pues podemos ver como la zona de resistencia también la teníamos marcada bastante clara y el precio ahora también, como estábamos hablando en el resto del análisis de las otras criptomonedas, pues tiene un soporte de intradiario de movimiento de swing trading en los 57. Si respeta esa zona de los 57, pues volvería el precio a reactivarse un movimiento alcista dentro del corto plazo en búsqueda de los 80 y si no es capaz de mantenerlo, pues otra vez a buscar la zona de los 45 y que esa zona sea respetada, porque como comentábamos en Cardano, en Axie Infinity, la zona del bien y el mal, la línea o el soporte está en los 44 que tiene que respetar porque si no, de perderlo ya iríamos a niveles mucho más bajos, ¿vale? Vamos a pasar a otra cripto del metaverso que es Maná, mejor comportamiento que Axie Infinity, como comentábamos. Ha sido capaz el precio de romper al alza la directriz de los máximos decrecientes, por lo tanto nos vamos a quitar esta directriz y nos vamos a marcar el máximo que ha marcado esta semana en los 3.49, 3.50 como zona clave para que, como podéis ver, la zona
de los 3,50 ya fue resistencia durante principios de enero. Es una zona que también fue una gran resistencia en el gran movimiento alcista de octubre del 21 y es una zona por la que el precio ha pasado ya en sucesivas ocasiones, tremendamente relevante para que un cierre en gráfico diario o semanal por encima de esta zona nos implicaría la búsqueda otra vez de máximos históricos como mínimo que marcaron en 6,10, ¿vale? Todo lo que sea que el precio se mantenga por encima de los 2,35, que es el soporte, nos vamos a marcar la zona de soporte importante en esos 2,35 que coincide con la media exponencial de 200, todo lo que sea respetar esta zona mantendríamos la predisposición alcista, ¿vale? Y por último vamos a ver PancakeSwap, ¿vale? La semana pasada ya veíamos en el vídeo cómo PancakeSwap nos marcaba rechazo en esta vela. Aún así, las velas de los días posteriores han tenido una continuación alcista, pero hay un gran nivel de rechazo. Tiene que respetar la zona de los 7,47 para no tener mayores implicaciones en este caso bajistas. Y como comentábamos, casi todas las cripto que hemos estado viendo en gráfico intradiario tienen un pequeño suelo formado, como podemos ver, un movimiento en gráfico de swing trading, un primer movimiento alcista. Tendríamos que estar ahora dentro del proceso correctivo de ese pequeño impulso alcista de corto plazo para ir a buscar de nuevo la zona de los 9,36, ¿vale? La zona de los 9,36 es una resistencia súper importante y muy clave en PancakeSwap. Como podéis ver, aquí perforó el soporte que había ejercido, como anteriormente podéis ver, en diciembre, en junio, mayo del 21, en marzo y en febrero. Por lo tanto, entiendo que mientras sea respetada esta zona de soporte, pues va a ir a buscar el precio, la zona de los 9,32, y aquí ya sí que es una zona muy clave para el largo plazo si quiere retomar un impulso alcista PancakeSwap. De no ser así, nos marcamos la zona de los 6,84, 7, que es la zona de soporte muy importante porque tiene que respetarlo. De no ser así, de perforarlo, pues iría directamente con gran probabilidad a buscar la zona de los 5,82, ¿de acuerdo? Pues esto es todo el resumen de esta semana en las cripto. Como os recuerdo siempre vamos a revisar las top 5 criptomonedas y todas aquellas que podemos hacer un análisis de las cripto que os puedan interesar. Nos lo dejáis en comentarios o nos mandáis un correo electrónico y las analizamos con mucho gusto.